Hermanos amados, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos también, bienvenidos para participar de este estudio, de este mensaje de la palabra del Señor. Hermanos y amigos que escuchan este mensaje por la radio, también un abrazo fraterno para todos ustedes y por las redes sociales. Que el nombre del Señor sea glorificado. En esta mañana o en este día vamos a hablar de Juan capítulo 17. Y allí tenemos nosotros lo que se conoce como la oración sacerdotal. Es la oración más larga que el Señor pronunció, dijo delante de su Padre Dios. Entonces vamos a meditar en esta oración que tiene tres partes. En primer lugar, en los versículos 1 hasta el 5, Jesús ora respecto de sí mismo. En los versículos 6 hasta el 19, Jesús ora por sus discípulos, por sus 11, porque ya Judas había salido de la cena para luego entregar al Maestro. Y en tercer lugar, de los versos 20 hasta el 26, Jesús ora por todos los discípulos, los que iban a creer en Él, luego de su partida al cielo, lugar del cual nunca debió venir, pero dejando su trono de gloria, vino para vivir aquí en esta escoria, el mundo. Quiero decirles que los primeros capítulos, Juan capítulos 1 hasta el 12, ahí están alrededor de 3 años del ministerio de Jesús, del 1 al 12. Pero desde el 13 hasta el 17, todo lo que se narra allí tiene que ver con lo que sucedió en el aposento alto, lugar donde el Señor fue con los 12 para participar de lo que se conoce como la última cena, como una preparación para la Pascua, y también donde tuvo con sus discípulos lo que hoy practicamos como la Santa Cena. En el capítulo 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos, de sus 12 discípulos, incluidos los pies de Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero Jesús, estando en la cena y luego de lavar los pies, anunció la traición de Judas, porque él dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y dice en el 13:25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Esto preguntó Juan. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado que le dio Jesús, luego salió y era ya de noche. Miren qué interesante, qué apariencia, qué hipocresía la de Judas. Y no hay duda que sus compañeros, los otros discípulos, le tenían gran admiración. Parecía un hombre intachable, al punto que Jesús dijo que a quien él le diera el pan mojado, aquel es. Y todos vieron que le dio a Judas. Pero sin embargo, los 11 no sospecharon que Judas era el traidor. Así dijo también Jesús que el trigo y la cizaña
o la cizaña se parece mucho al trigo. Y le pidieron al Señor los discípulos para arrancarla, y Él dijo, no lo hagan. A su tiempo yo arrancaré la cizaña y pondré aparte el trigo. ¡Qué hipocresía! Este Judas vivía de las apariencias y tenía a todos engañados, menos al Señor Jesús, que lo conoce todo, aun lo íntimo de nuestro corazón. Todo esto sucedió en el aposento alto, también el capítulo 14, el 15 y 16, que termina con la oración sacerdotal. Es la oración más larga que Jesús pronunció, y como ya hemos dicho, en esta gran oración de Jesús, nosotros la encontramos en tres partes. Ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora por los que han de creer. Y cuando Jesús oró por los que han de creer, estaba Él orando hace 2000 años por usted y también por mí. Veamos estas tres partes en la oración de Jesús. En primer lugar, versículos 1 al 5 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Se nos ha enseñado en el pueblo evangélico que para orar inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos. Y está bien esa práctica, pero aquí tenemos en cambio a Jesús orando, levantando los ojos al cielo y orando a Dios el Padre. ¿Cómo oró Él? Dijo, Padre, la hora ha llegado. Es decir, la cruz estaba cerca. Él estaba a la sombra de la cruz. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica. ¿Qué es esto? Dar gloria, dar honor. De la misma manera que el Hijo siempre dio gloria al Padre, el Padre también al Hijo, porque los dos son uno y hay una perfecta armonía, una perfecta unidad. Hermanos queridos y amigos, nuestra vida aquí en la tierra debe consistir en dar gloria a Cristo, honor a Cristo, reverencia a Cristo, adoración a Cristo. Verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo Él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Los dos tienen la misma vida, totalmente santa. Igual el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es triuno. Yo te he glorificado, dice Jesús, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había tomado la firme decisión de ir a la cruz y con su muerte salvar al mundo del pecado y de la muerte eterna. Él iba a morir en la cruz tomando su lugar y el mío. Yo merecía la muerte, pero el Señor derramó su ira contra su propio Hijo en lugar de aplicárnosla a nosotros. Yo he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por esto Él dijo al morir, consumado es. Todo se ha terminado a perfección. Lo que me propuse hacer, lo logré. Es un grito de victoria. Consumado es. Él había vencido las tentaciones. Jesús había vencido el pecado. Jesús había vencido a Satanás y Él había vencido la misma muerte. Y nosotros también junto a Cristo podemos vencer las tentaciones de este mundo, podemos vencer el pecado de este mundo,
venceremos a Satanás, porque es un enemigo derrotado, y también vamos a vencer la misma muerte, porque tenemos ya la vida eterna. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está diciendo el Señor Jesús que Él es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Él es eterno, el gran yo soy, que no tiene principio ni fin, con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que haya este universo que fue creado por el Señor Jesús, Él ya existía. Él no tiene inicio, no tiene principio, ni tampoco tiene fin. Vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces Jesús no comenzó su vida en Belén de Judea cuando nació, porque dice, Él tiene gloria, Él vive desde antes que el mundo fuese, desde antes que este universo sea creado. Dios lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo, porque Él es el Dios encarnado. ¿Qué está haciendo Jesús en los versículos 1 al 5? Dando gloria al Padre, dando honor al Padre, reverencia al Padre, porque Él y el Padre son uno solo, en primer lugar. En segundo lugar, Jesús ora por sus discípulos, ya no los 11, sino los 12. Y vamos a ir leyendo y explicando algunos textos que necesitan un poco más de explicación. He manifestado tu nombre, dice el verso 6, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado quiere decir, está diciendo que los discípulos fueron obedientes. Tomen ustedes en cuenta que Jesús no dice ninguna cosa negativa de sus discípulos, porque Dios el Padre mira a los discípulos de Cristo, a nosotros sus seguidores, como enteramente santificados, como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. Pero Él nos mira así a través de Cristo. Dice el verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Lo mismo que el Padre habló, el Hijo lo repitió, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los discípulos llegaron a la comprensión que Jesús el Hijo y Dios el Padre son uno. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oró por quienes alcanzarían al mundo. El Señor ascendió, pero estos 11 tenían que predicar el Evangelio para que el Evangelio sea esparcido en todo el mundo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Cristo es tan parecido, es igual a Dios el Padre, como Dios el Padre igual al Hijo. Hay una perfecta unidad entre ellos dos y entre los tres con el Espíritu Santo de Dios. Y es la unidad de la que el Señor está hablando en este capítulo y la acentúa con más fuerza un poco más adelante. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús ora para que sus discípulos sean uno. Y aquí quiero que los hermanos y amigos presten toda la atención, porque
este capítulo se ha prestado también para muchas interpretaciones, pero la Biblia no tiene interpretaciones, sino una sola interpretación. ¿Cómo podían los 11 ser uno? Podían ser uno teniendo la misma doctrina, siguiendo la doctrina de Cristo, viviendo como Cristo. Si ellos iban a seguir viviendo como Jesucristo vivió, porque lo estuvieron acompañando cerca de Él, vivieron 3 años. Si ellos seguían viviendo como Cristo, esto daría perfecta unidad. No hay contradicción, no hay contradicciones cuando los creyentes, los discípulos de Cristo, nos proponemos imitarlo a Él, porque todos venimos del mismo Padre, del Padre Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, dice, como el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Yo los guardé, yo los cuidé, yo les di el ejemplo. Tu vida se las mostré, porque la vida de Cristo, el Hijo, es la misma vida del Padre. Y esta vida se las enseñó a sus discípulos. Sino el Hijo dice la última parte del verso 12, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, esto es Judas, para que la Escritura se cumpliese. Judas era uno de los 12, pero nunca se arrepintió, nunca se convirtió, nunca confesó sus pecados, nunca quiso que el Señor Jesús lo limpiara de todo pecado y de toda maldad. Él vivió en sus delitos y pecados y así murió. ¿Y por qué el Señor escogió a una persona que sabía que no le iba a recibir? Para enseñarnos a nosotros que entre el grupo de evangélicos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hay personas que son como Judas. Y el Señor nos enseña cómo debemos de tratar a aquellos que son como Judas y que aparentemente siguen al Señor. Miren, Jesús cumplió con su parte, pero Judas no cumplió con la suya. ¿Cuál era la parte de Jesús? Amarlo, cuidarlo, enseñarle, darle ejemplo, protegerlo. Pero Judas no lo obedeció, Judas no lo adoró, Judas no se postró delante del Señor. Pero en todo momento Jesús le dio a Judas un trato digno, un trato delicado, no le dio un trato hostil. Hermanos consiervos, principalmente a los pastores hablo en esta parte. Ustedes y yo tenemos que seguir trabajando en equipo. Tenemos que seguir trabajando con otros, porque el Señor ha querido que los pastores y maestros capacitemos a los santos para la obra del ministerio. Y también Él nos ha dado la autorización, nos ha dado la responsabilidad de organizar a la iglesia en grupos pequeños para que conozcan de Cristo y para que lo imiten a Cristo. Y al trabajar con otros, siempre vamos a comprobar, no todas las personas son leales a Cristo, ni tampoco a nosotros. Hay personas hipócritas que allí se van a mantener dentro del grupo íntimo, pero que no conocen al Señor, no son genuinos discípulos. Y la tendencia de un pastor es cómo deshacerse de esas personas, cómo sacarlo, cómo quitarlo, cómo echarlo. Pero el Señor no hizo eso. Durante los 3 años allí lo mantuvo. ¿Y por qué? Porque los 11, pensaban que Judas era un genuino. Pero Jesús mira lo que no miran los hombres. Él mira, Él conoce el corazón. Entonces Él dijo, la cizaña no sea arrancada, yo la arranco.
Y no está diciendo de ninguna manera aquí el Señor que la iglesia, a través del liderazgo de sus siervos, no tienen que aplicar disciplina. Hay que aplicar disciplina, pero hay algunos casos como los de Judas, que toda la gente piensa que son buenas personas. Y solo Jesús sabía lo que había en el corazón de este falso discípulo de Cristo. Y aquí está diciendo que ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Porque la Escritura ya anticipaba en el Antiguo Testamento que uno lo iba a entregar. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué significa gozo cumplido? Gozo cumplido significa gozo permanente. Gozo permanente. La gente que no conoce a Dios, la gente de este mundo, experimenta cierto gozo, pero transitorio. Cuando tienen dinero, cuando las cosas van bien, cuando tienen salud, entonces tienen contentamiento. Cuando prospera su negocio, cuando van de viaje, allí tienen cierto gozo. Pero el creyente, en cambio, tiene gozo en la abundancia y en la escasez, cuando hay salud, y también tenemos gozo en la enfermedad, cuando hay mucho, cuando hay poco, cuando hay la pandemia como ahora y cuando no hay pandemia. En todo tiempo el gozo en el creyente es permanente, no así en la persona que no conoce a Dios. Esto es gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús a los discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro, no somos del mundo, pero somos como una embarcación en la que nosotros vamos en esa embarcación, viajamos en esa embarcación, navegamos en esa embarcación, y el mar es el mundo. Entonces, el mar no está dentro de la embarcación, pero la embarcación está dentro del mar. Y la iglesia evangélica está en el mundo, pero el mundo no tiene que meterse en la iglesia evangélica. Los discípulos de Cristo estamos en este mundo, pero el mundo no tiene que estar dentro del corazón del discípulo de Cristo. Él no nos mandó a aislarnos, Él nos mandó a relacionarnos. Tenemos que ser una poderosa influencia para que la gente no creyente conozca a Jesús. Él dijo por esto que somos sal de la tierra y luz del mundo. Luz que alumbra a tanta gente en oscuridad. Y la sal que es un freno para la corrupción. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificación? Poner aparte. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es puesto aparte, es separado, es apartado para Dios. Vive en este mundo, pero una vida diferente. No vive otra religión, vive otra realidad, vive otra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene nueva vida. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa esto? Cristo vivió santamente. Él nunca pecó, nunca cometió maldades. Y nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos que imitarlo en todo momento. Los 11 tenían que seguir imitando a Cristo. Cristo ascendió, pero ellos quedaban aquí en la tierra como testigos al mundo. Tenían que vivir como su maestro vivió.
Y cuando vivimos como Cristo vivió aquí en la tierra y andamos como Él anduvo y hablamos como Él habló y decimos la verdad como Él siempre dice la verdad y andamos en mansedumbre como Él es manso y en humildad como Él es humilde, en fidelidad como Él es fiel, entonces allí vamos a tener perfecta unidad porque no habrá contradicciones. Y en los versículos 20 al 26 tenemos la tercera parte de esta oración sacerdotal. Jesús oró por los que han de creer. ¡Qué maravilla! Él oró por ustedes y por mí y por aquellos que han de creer todavía hasta que el Señor venga por segunda vez. Leemos desde el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, por los 11, porque ya Judas estaba terminando su plan para entregar al Maestro, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creemos en Jesús por la predicación de los discípulos de Cristo. Creer, poner toda la confianza en Jesús. Hermanos, esta es una maravilla. Aquí está la gran comisión, que se ha transformado en muchos casos en la gran omisión y para otros también la gran diversión. Bueno, la gran comisión tiene que ver con la predicación del Evangelio. Nosotros hemos creído porque alguien nos predicó. En mi caso, yo, David Mutre, a mí me predicó el Evangelio mi papá y mi mamá. Mis padres me predicaron. Y yo recuerdo aquella noche cuando postrado junto a mi cama, llorando, le pedí perdón al Señor por todos mis pecados, por mis maldades. Mi padre y mi madre estaban allí presentes. Estaban presentes en esa noche memorable que nunca olvidaré. Y el Señor perdonó mis pecados y me limpió con su sangre preciosa. Y Él me selló con su Santo Espíritu. Y desde entonces soy una nueva criatura, una nueva persona, un discípulo de Él. Jesús oró por los que han de creer, por ustedes, hermanos, y por los que han de creer todavía en este tiempo hasta que el Señor venga, para que pongan su confianza en Jesús. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en Cristo si comprueba, si ve, si constata que entre nosotros hay unidad. Y aquí muchos piensan que unidad tiene que ver con la unidad física, con que tengamos un culto unido, todas las iglesias, todas las denominaciones, con los hermanos independientes, todos nuestros hermanos pentecostales y los que somos parte de denominaciones tradicionales. Y eso es bueno, y a mí también me agrada, pero no está hablando aquí de ese tipo de unidades. Aquí está diciendo que hay unidad cuando toda persona que sigue a Cristo se parece a Cristo. Porque venimos de un mismo Padre. Los hijos de tres padres terrenales no se parecen, pero los hijos de un mismo Padre sí se parecen. Y nosotros somos del Padre Dios. Cristo vino a darnos el ejemplo de vida. Y si todos vivimos como Jesucristo vivió aquí en la tierra, entonces vamos a vivir una perfecta unidad, una perfecta armonía. No habrá contradicciones, seremos parecidos. Un discípulo de Cristo, uno que sigue a Cristo aquí en el Ecuador, será igual, parecido, igual a un discípulo que sigue a Cristo en la India. Será igual el de la India y el ecuatoriano al discípulo de Cristo que sigue a Cristo en la China,
o que sigue a Cristo en los Estados Unidos o en Canadá, o que sigue a Cristo en África, en Asia, o que sigue a Cristo en Europa. En cualquier parte del mundo donde haya una persona que siga a Jesucristo, y si los que seguimos a Jesucristo nos encontramos, nos parecemos, hablaremos el mismo lenguaje, tendremos el mismo amor, tendremos la misma doctrina, adoraremos al mismo Cristo, tendremos la misma Biblia, nuestras vidas serán totalmente parecidas y hasta quiero decir idénticas, porque venimos del mismo Padre Dios. Cristo vino aquí a la tierra para darnos ejemplo. Así que hermanos queridos y queridos consiervos, es buena la unidad física de las denominaciones y de todos los grupos. Eso es bueno, pero no se está refiriendo aquí a ese tipo de unidades. La unidad se produce cuando los que somos discípulos de Cristo vivimos como Él. Nos parecemos a Él. Todo discípulo de Cristo ama aún al enemigo y ahí se parecen. Todo fiel discípulo de Cristo perdona, como Cristo perdonó, y ahí nos parecemos. Todo fiel discípulo de Cristo es humilde, y en cualquier parte del mundo que haya un discípulo de Cristo será humilde. Todo fiel discípulo de Cristo dice la verdad, y en cualquier parte del mundo que se halle una persona que dice la verdad es un discípulo de Cristo. Todo fiel discípulo de Cristo es fiel a su cónyuge. En cualquier parte del mundo nos parecemos. Los fieles discípulos de Cristo no tenemos ni en la mente siquiera el divorcio. El matrimonio es para toda la vida. Todo fiel discípulo de Cristo es generoso. Si está en Europa, si está en Asia, en Oceanía, o si está en África, o en América del Norte, o América del Sur, o América Central. En cualquier rinconcito del mundo que esté un discípulo de Cristo se parecerá. Y esta es la unidad de la que tanto se habla en el capítulo 21. Creen muchos equivocadamente que si todos estamos juntos, eso producirá unidad. Cuando hay unidad doctrinal, cuando todos nos proponemos vivir como Cristo, allí habrá perfecta armonía, perfecta unidad, aunque no uniformidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Así como el Hijo tiene la misma doctrina del Padre, Jesucristo vino a vivir la misma vida del Padre, es la misma. Hay unidad entre ellos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, nosotros los seguidores de Cristo, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo necesita buenos testimonios. ¿Por qué hay mucha gente resistente al Evangelio? Porque ellos conocen de personas que dicen ser discípulos de Cristo y odian, mienten, también roban, no pagan los impuestos, también sobornan, también se divorcian como el mundo, también fornican como el mundo, hacen trampas como el mundo, copian en los exámenes como hace el joven mundano. Entonces no hay diferencia y por esto no hay unidad. ¿Cuándo es que se produce la unidad? Cuando todos los discípulos de Cristo que nos hemos arrepentido y convertido nos parecemos a Cristo. Allí hay perfecta unidad, perfecta armonía. Allí somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo, uno solo como pueblo de Dios. Yo en ellos, dice el 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, está orando por los que han de creer, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay esperanza, hermanos. Nos vamos a morir. Y cuando muramos, el Señor nos dará un cuerpo glorificado, como el Padre le dio al Hijo un cuerpo glorificado. Jesucristo resucitó con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, y nosotros iremos a la gloria donde está Cristo sentado a la diestra del Padre de Dios, intercediendo por nosotros. Nosotros también iremos con un cuerpo glorificado para estar con Él por toda la eternidad, porque ya tenemos la vida eterna. Con esta esperanza bienaventurada debemos vivir, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice, yo quiero que mis discípulos vengan a estar conmigo, así como yo estoy contigo, que ellos vengan para que estén conmigo. Y esta es una realidad. Por medio de Jesucristo tenemos ya un lugar en el cielo, al lado de Cristo, junto a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! Esta esperanza es la que hace que vivamos en esta corta vida terrenal con gozo, con alegría, con esperanza, que soportemos las pruebas, las tribulaciones, las críticas, los ataques. Somos aborrecidos por este mundo porque sabemos que esta corta vida terrenal de sufrimiento se termina y tenemos que apresurarnos a predicar el Evangelio a la gente que está perdida, porque si mueren en sus delitos y pecados, por supuesto se condenan eternamente. Padre justo, dice el verso 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos 11, más todos nosotros los que hemos creído ya, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús ascendió, pero envió en su lugar otro igual a Él, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que no solamente está en el mundo, sino que está dentro de nosotros, viviendo en nuestros corazones. De 3 cosas habla aquí en la oración Jesús. Tiene 3 partes su oración. En primer lugar, ora por sí mismo a Dios el Padre. En segundo lugar, ora por los 11 discípulos. Y en tercer lugar, Él ora por aquellos que han de creer. En ese grupo están ustedes y también estoy yo. Y los que han de creer hasta que el Señor venga por segunda vez. Queridos hermanos y amigos, en el mundo solamente hay 2 grupos de personas. Los que siguen a Jesucristo, el único Salvador, y los que siguen a Satanás. Cada seguidor se parece a su padre. Jesús dijo de los fariseos y saduceos y de los que no quisieron arrepentirse, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. Hermanos y amigos, hay 2 padres, Dios el Padre, y está Satanás, el padre de la mentira. Y cada persona mientras vive decide a qué padre sigue, a qué padre se entrega. Nosotros, ustedes y yo, hemos decidido seguir a Cristo y tenemos por Padre a Dios. Pero hay que decirlo con verdad. La gran mayoría de este mundo ha elegido a Satanás por Padre. Cada persona mientras vive tiene que decidir. Cada persona es volitiva. En esto nos asemejamos a Dios, que tenemos una mente para pensar, un corazón para sentir, una voluntad para actuar. Cada persona decide a qué padre va a seguir, o al padre de la mentira,
del engaño al padre de este mundo, Satanás, o a nuestro Padre Dios? ¿O vamos a seguir a Jesucristo, su Hijo? En Cristo tenemos la vida eterna. En Satanás, la condenación eterna. Satanás sí divide, pero Cristo une y mantiene a su pueblo unido. ¿Cuándo? Cuando todos procuramos ser como Él y vivir como Él, una vida enteramente santificada. Tenemos que seguir predicando a Jesucristo para que la gente ponga su mirada en Jesús y obtengan del Señor Jesucristo el perdón de sus pecados. En esta oración sacerdotal, Jesús oró por sí mismo, Jesús oró por sus 11 discípulos y Jesús oró por los que han de creer, ustedes y yo. Y Él aquí apela, Él ordena que haya unidad. ¿Y cuándo se produce la unidad? Cuando procuramos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, cuando andamos como Él anduvo. Queridos hermanos, el desafío en este día, en esta mañana es: estudiemos la vida de Jesucristo e imitemos su vida. En esta oración sacerdotal, el Señor no pide riquezas para sus discípulos, ni tampoco pide honores, ni influencia mundana. Tampoco pide para ellos importantes puestos, importantes cargos. Pide a Dios el Padre que seamos guardados del mal, que vivamos santamente, que vivamos con esperanza, que vivamos una vida agradable delante de Él, que vivamos predicando, que vivamos con la seguridad que nos vamos a morir, pero seremos resucitados con un cuerpo glorificado para estar con Él por toda la eternidad. Aquí el Señor nos ofrece, sí, una riqueza espiritual, no material, una paz, un tremendo gozo en el alma que viene de la paz que hemos recibido de Cristo porque nuestros pecados han sido perdonados. Yo les ruego que en esta mañana honremos a Cristo, adoremos a Cristo, glorifiquemos a Cristo, le demos honor a Cristo y hagamos la firme promesa de seguir a Cristo, admirar a Cristo, poner la mirada en Él. Recuerden cómo se produce la unidad del pueblo de Dios en el mundo cuando vivimos como Él, cuando nuestra vida se parece a la vida que Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y Él quiere que seamos sus testigos, que hablemos a otros de su amor. Solo en Cristo hay el perdón de pecados. Queridos amigos, ustedes que son parte del reino de las tinieblas, pueden ser en este momento parte del reino de luz. En este momento pueden decidir seguir a Jesucristo. Recuerden que en el mundo hay solamente dos grupos: los discípulos de Cristo y aquellos que son discípulos de Satanás. Y cada persona elige a su Padre. Y ustedes elijan en esta mañana, en este día, a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, que es el Dios encarnado, que vino a esta tierra y murió en la cruz, derramó su sangre, la que puede limpiar en este momento su vida de todo pecado y de toda maldad. Vamos a orar al Señor. Oremos por aquellos que somos ya discípulos de Cristo para que nos mantengamos fieles, y oremos por aquellos que han de creer, porque Jesús en su oración sacerdotal por ellos oró. Y vamos a orar en este momento. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Muchas gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido. Tú oraste antes de ir a la cruz
por nosotros, oraste por los que han de creer, y nosotros hemos creído. Y oraste por aquellos que han de creer después de nosotros, hasta que vengas por segunda vez. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que hemos recibido, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos morir, merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y yo el primero. Pero tú moriste en nuestro lugar. Tú moriste como nuestro sustituto, el justo Cristo por nosotros los injustos. Gracias, Señor, por perdonarnos, porque tu sangre nos ha lavado de todo pecado y toda maldad, porque nos has dado el Espíritu Santo de Dios, y porque ahora con tanto agrado podemos imitar tu vida. Y si todos los discípulos de Cristo vivimos como tú viviste aquí en la tierra, entonces eso va a producir una gran unidad en el pueblo cristiano entre los discípulos de Cristo del mundo. Pero ¿por qué hay tantas discordias y divisiones? Porque unos se parecen a Cristo, otros un poco. Pero cuando vivimos como tú, cuando tenemos una vida agradable, hay perfecta armonía y perfecta unidad. No hay división. Señor, ayúdanos a vivir santamente, en todo momento imitando tu vida en esta corta vida terrenal. Que te adoremos, que te cantemos, te alabemos a ti, que hablemos de ti, que sea nuestra santa aspiración cada día parecernos más a ti. Y oramos, Señor, por aquellos que han de creer y que en este día pueden creer. Amigos queridos, dos grupos de personas hay en el mundo: los que seguimos a Cristo y los que rechazan a Cristo. Los que somos discípulos de Cristo y tenemos a Dios por Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, y a los que tienen también a Satanás por Padre. Pero usted en este día arrepiéntanse de sus pecados. Dígale: Señor, yo he hecho lo malo. He vivido hasta aquí dándote la espalda. Vivo en vicios y pecados. Y esta vida amarga te la llevo delante de ti. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda maldad. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame de ahora en adelante a vivir una vida nueva. Esa vida que he oído en esta mañana, en este día. Ayúdame a vivir como tú viviste aquí en la tierra. Que mi vida se parezca a tu vida, porque ejemplo viniste a dar. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, por esta nueva vida que tengo ahora y por el Espíritu que me has dado. En el nombre de Jesús, mi único Salvador. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes a todos a seguir viviendo la vida cristiana. Somos discípulos de Cristo, que en todo momento la vida de Cristo la estudiemos, la vida de Cristo la imitemos, la vida de Cristo enseñemos y la vida de Cristo prediquemos. Que prediquemos el Evangelio, las buenas noticias a toda criatura, a toda persona. Gracias por la salvación tan grande que tenemos y por la esperanza de tener un cuerpo glorificado cuando nos muramos, para estar contigo en gloria por toda la eternidad. Tú sigues en gloria por toda la eternidad, intercediendo por nosotros. Y con la esperanza de ir al cielo, vivimos. Y por esto nos preocupamos mucho por la gente que no te conoce, para que te conozcan como Salvador, pongan toda su confianza en ti y también vayan al cielo. Gracias, Señor, por la bendición de conocerte y de servirte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Sigamos mirando a Cristo e imitando su vida aquí en la tierra. Amén.